Buenas noches, mi nombre es Valeria Noemí Mata Castrejón, Yo soy Munguía Rivas Emiliano del equipo 12. soy del grupo 5 y M4 y junto a mi compañera Torres Fonseca Keila Muriel vamos a elaborar este experimento que se basa en demostrar alguna ley de los gases. Aquí tengo en un recipiente transparente agua hirviendo y tengo una botella junto con un globo. Lo que vamos a hacer, y después se los va a explicar mi compañera qué es lo que pasa. Primero quiero que vean qué pasa cuando sumerjo el, el agua caliente en la botella en el agua caliente. No pasa nada. Bueno, aquí se siente, o se ve un poquito. Bueno, ahora tenemos aquí agua fría. Ya no conseguí otro transparente, pero aquí está la botella. Tiene un poco de vapor todavía. Entonces vamos a tapar el globo para que salga todo ese vapor. Ya es que salió, vamos a volverlo a poner en la boquilla de la tapa de la botella. Y lo vamos a sumergir en agua fría. Estuvo en el congelador un rato, como 40 a 50 minutos, donde está a temperatura pues baja. Lo vamos a sumergir y podemos notar que aquí no pasa nada. Bueno, más que si la apretamos así muchísimo, pues por el aire que contiene la botella, pero pues no pasa lo mismo que con el agua caliente. Incluso podemos ver como que se chupó un poquito el globo, o sea, como que se comprimió, ¿no? Y no como con el agua caliente. Ok, expliquemos ahora el experimento 1. Dentro del experimento 1 ya se dijo, una botella pues con aire atrapado dentro de ella, se puso un globo en la tapa y con agua caliente se sumergió en un recipiente. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues la temperatura del agua afectó a la temperatura interna de la botella. ¿Y qué ocurre cuando la temperatura de un gas es incrementado? Bueno, pues la energía cinética de las moléculas del gas comienzan a alborotarse, comienzan a chocar entre sí, golpearse, chocar todo a su disposición y pues tratarse de mover libremente. Pero como están encapsuladas, están atrapados dentro de una botella, ¿qué pasa? Comienzan a golpear las paredes de ella. Entonces, si golpean las paredes que son rígidas, no puede expandirse. Entonces, el volumen de la botella no cambia, pero la presión sí. ¿Qué ley explica esto? La ley de Gay-Lussac, que dice que presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Por lo cual, en el experimento 1, al aumentar la temperatura, aumenta la presión del gas. Y por eso pues se expulsa un poco el globo, ya que eso sí puede ser expandido, ya que no es completamente rígido, pero eso lo explica otra ley que explicaremos más al rato. Ahora vamos con la explicación del experimento 2. Cuando se cambió a agua fría la botella, podemos ver que bajó la presión. ¿Por qué? Porque se aplicó la ley de Gay-Lussac. En la primera botella teníamos que las moléculas, al estar a una temperatura más alta, estas ejercían más cinética, por lo tanto empujaban más el volumen del globo, por lo tanto lo mantenían inflado con más volumen, pero al cambiar la temperatura a una más baja, las moléculas contenían menos cinética y se descomprimía el globo porque no había una presión que lo mantuviera inflado. Entonces aquí podemos ver que la ley de Gay-Lussac nada más se aplica cuando hay un volumen constante. No sé si recuerdan que al inicio de la explicación les dije que hasta se veían involucradas dos leyes. Bueno, dentro de la ley de Charles es la pues que se llevó a cabo involuntariamente, ya que el volumen del globo sí se ve afectado, pero el volumen de la botella no, por su rigidez, y el globo no es rígido, entonces se logra expandir. ¿Por qué pasa? Porque en el experimento 1 ya se comentó, las moléculas del gas comienzan a alborotarse y al no lograr expandir no lograr empujar las paredes de la botella, van hacia la tapa y resulta que, en la tapa no está la tapa, está un globo que sí logra expandirse. Entonces esas moléculas que llegan a ese punto comienzan a empujar las paredes del globo inflándose cada vez más. En el caso del experimento 2, que las moléculas se alentan, su cinética molecular se reduce, se caminan más lento, dejan de chocar entre sí, que están flotando, ¿qué ocurre? Pues ya no se queda ninguna molécula tratando de ejercer algún tipo de presión y afectar su volumen en el globo del agua fría. Eso es lo que ocurre. Entonces, pues la fórmula de la ley de Charles dice que el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 entre la temperatura 2, diciendo que el agua caliente, el gas aumenta su volumen, o sea, el globo, y el agua fría disminuye el volumen del globo. Bueno, ahora sí, decidimos hacer este proyecto porque se nos hizo muy factible, ya que no requiere uso de materiales químicos peligrosos, no afecta realmente la integridad y son materiales pues, que se pueden conseguir de todos lados. Les repito, solo se ocupó una botella de agua o de refresco, la que sea de plástico, un globo pequeño, de preferencia mediano, y un recipiente con agua, simplemente agua caliente y agua fría. No, ¿cuáles son las aplicaciones en la vida real de este experimento? Bueno, en este experimento podemos ver que mientras la temperatura aumenta, el gas se va a expandir, por lo tanto va a haber un aumento de volumen. Eso lo podemos claramente evidenciar en los globos aerostáticos, donde cuando la llama aumenta, aumenta la cinética del gas adentro
del globo aerostático, aumenta concentración de dióxido de carbono, por lo tanto el volumen del globo va a subir y la densidad va a bajar la presión, lo que va a ser menos denso que el aire y va a subir más. En cambio, si la bajamos va a tener una presión más alta, se va a comprimir y va a bajar. También lo podemos ver en los motores de carro. Como ya sabemos, los motores trabajan a medio de pistones, los cuales tienen válvulas bueno, en este diagrama, que está muy feo, vemos una válvula de entrada y una válvula de salida. Cuando se abre la válvula de entrada, aumenta la temperatura, hace una pequeña combustión. Esto causa que el gas adentro se expanda y por lo tanto mueva la rueda del pistón que está abajo, haciendo la energía mecánica que encontramos en estos motores. Y eso sería todo. Somos el equipo 12, somos Jerry Vaz Emiliano, Valeria Mata Castrejón y Keila Montiel.